Buenas noches, amigos y amigas de Decursos. En esta oportunidad estaremos abordando un tema de relevancia social como es la deserción escolar, y muy feliz de tener en estudios y en este programa una invitada muy especial, a una colega, a una amiga también, Cintia Nava Romano. Me voy a permitir presentarla para empezar esta entrevista. Cintia Nava Romano es licenciada en Pedagogía Social, diplomada en Educación Superior, además especializada en Evaluación, Investigación y Neuropsicología Cognitiva. Habiendo ganado además una beca de estudios, obtuvo un grado de doctorado en Ciencias de Educación y Psicología en la Universidad del Llegue, en Bélgica. Y en esta oportunidad estaremos abordando la temática justamente de la investigación de su tesis doctoral. Buenas noches, Cintia. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Buenas noches, Claudia. Un millón de gracias a ustedes, al canal, al programa y particularmente a ti por esta cobertura y por esas oportunidades que se nos dan para compartir los resultados de investigaciones que de una u otra manera van a contribuir a la solución de problemas en educación y problemas sociales en Bolivia. Muchas gracias, Cintia. En verdad, leer la presentación de Cintia, me he quedado corta en presentarla. Ella también es docente en un doctorado en la Facultad de Humanidades y además con mucha experiencia y trayectoria en otras universidades de Bolivia, como la Universidad Católica Boliviana. Y pues muy felices de que en este espacio podamos abordar esta investigación. Y una primera pregunta, estimada Cintia, es justamente que me puedas explicar cuál ha sido el objetivo principal que ha guiado esta valiosa y relevante investigación. Bueno, uno de los motivos, el más importante diría yo, para haber estudiado el abandono escolar en la etapa de transición entre primaria y secundaria ha sido las cifras alarmantes que se tienen en América Latina, que nos hablan de un 37% de estudiantes que abandonan el colegio. En 15 países latinoamericanos he hecho este estudio. El 37 o 40% de estudiantes que abandonan la escolaridad, estudiantes entre 15 y 19 años de edad, que abandonan el colegio, abandonan el sistema, en la etapa precisamente que transcurre entre primaria y secundaria. En Bolivia, lamentablemente, estas cifras son también reales. Bolivia no se exime de esta dura realidad. Más o menos, antes de haber iniciado esta investigación, habíamos visto que en el Ministerio de Educación se tenían las cifras de que el año 2005, entre los estudiantes que habían terminado primaria, solamente el 55-57% había terminado secundaria 4 años después. En estos años la enseñanza primaria eran 8 años y la enseñanza secundaria 4. Entonces, 4 años después, más o menos 57% de los estudiantes habían terminado el bachillerato. Entonces, ¿dónde se habían perdido estos estudiantes? ¿Dónde se habían ido al abandonar el sistema escolar? ¿Y cuáles habían sido las causas por las que habían abandonado el sistema? Por lo tanto, el objetivo principal de nuestra investigación ha sido el de determinar los factores, las causas particulares, personales del estudiante, familiares y escolares, que lo han llevado a tomar la decisión, a él o a sus padres, a tomar la decisión de abandonar el sistema escolar. Ese ha sido el objetivo de la investigación. Gracias, Cintia, totalmente relevante, y en ese marco también, abordando el marco conceptual que has utilizado, sí me gustaría que nos puedas explicar en el marco de tu investigación cómo has entendido, cómo has delimitado el tema de la deserción escolar. Bueno, hemos tomado países para tener estos datos, para tener los factores, para tener las variables de la investigación. Hemos tomado investigaciones que se han hecho a nivel mundial. En Estados Unidos se ha hablado muchísimo de la deserción escolar. No se utiliza en Estados Unidos y en Europa la palabra deserción, sino abandono escolar. Pero nos hemos concentrado en América Latina, ¿no es cierto? Entonces, en América Latina y en Bolivia,
La extraedad, por ejemplo, es un factor preponderante para el abandono escolar. ¿Por qué se da la extraedad? Por el ingreso tardío, sobre todo en las zonas rurales, por las repitencias que se dan y por abandonos temporales de los chicos que tienen que ayudar en cosechas, tienen que ayudar en distintas actividades, sobre todo a la familia, ¿no? Entonces hacen abandonos temporales y vuelven al colegio al mismo que han dejado o a otra unidad educativa, pero esto hace que los estudiantes finalmente terminen abandonando el sistema escolar. En Bolivia, por ejemplo, un promedio de 55% de los estudiantes en los 9 departamentos tienen el problema de la extraedad, o sea, son mayores que sus compañeros, tanto en primaria como en secundaria, ¿no? Es más en realidad del 55%. Luego hemos visto los factores socioeconómicos que en América Latina son preponderantes, como el acceso a servicios básicos en los hogares, como la posesión de bienes, ¿no es cierto?, comenzando por una bicicleta que les permita llegar al colegio, un celular que ahora les es importante, una computadora, etcétera, etcétera, por no hablar de refrigerador, cocina, ¿no es cierto?, vivienda. Luego el capital escolar de los padres y el tipo de fuente laboral que tienen. El tipo de fuente laboral de los padres está en estrecha relación con el capital escolar y esto influye mucho para que, en América Latina, influye mucho para que los chicos decidan o no continuar sus estudios, tanto secundarios como universidad o a nivel técnico superior. Hemos visto, y quisiera comentar esto muy brevemente, hemos visto que en el resto de países latinoamericanos, como en los países de la OCDE, el capital escolar de los padres es muy importante, ¿no?, para que el chico decida o no continuar estudios, porque el padre mismo lo va motivando. Pero hemos visto que en Cochabamba este no es un factor preponderante. O sea, muchos de los chicos, incluso un alto porcentaje, casi un 20% de los chicos, no sabía a qué grado de escolaridad había llegado el papá o la mamá. Entonces, para él no era relevante, ¿no?, sino su realidad era relevante en ese momento, que puedo o no puedo ir al colegio o me conviene más trabajar. Luego el acceso a transporte público, sobre todo en las zonas rurales, tienen acceso, no tienen acceso, la mayoría no tiene acceso a transporte privado, y las distancias que tienen que recorrer, que en Cochabamba hemos visto que tampoco es un factor preponderante para el estudiante cochabambino. No le importan mucho las distancias que tiene que recorrer, se hace un hábito, se hace una costumbre y recorren las distancias, pero eso no lo va obligar o no lo va a llevar a tomar la decisión de abandonar el colegio. El nivel nutricional, hemos visto que es muy, muy importante. La cantidad de alimentos que consumen al día, toman desayuno, no toman desayuno, en qué grado está surtiendo un efecto el desayuno escolar que da el gobierno, y bueno, la cantidad de alimentos, si almuerzan, cuál es su principal alimento en el día. A veces no desayunan, no almuerzan y su principal alimento es un plato de quinoa, por ejemplo, a las 4 de la tarde y no come nada más, ¿no? Eso puede llevarlo a abandonar el colegio. Las responsabilidades prematuras, embarazos precoces de las chicas o chicos que a los 14, 15 años se convierten en padres y que tienen que comenzar a trabajar. Entre las responsabilidades prematuras están también el quedarse al cuidado de hermanos menores, quedarse al cuidado de abuelos, de abuelitas, de tíos, personas con las que se han quedado, porque al momento de hacer la investigación también había un enorme porcentaje de abandono por parte de los padres que habían partido en busca de mejores perspectivas de trabajo y de vida. Entonces los chicos se quedaban a cargo de los abuelitos y además del colegio, y además en algunos casos 1 o 2 hermanitos menores, ¿no? UNICEF, de acuerdo a datos de UNICEF, 1 de cada 5 niños entre 6 y 13 años en Bolivia, 1 de cada 5 niños se ve en la necesidad de trabajar. Y empeora este panorama el hecho de que en Bolivia, en el único país en Bolivia, que la edad de trabajar es a los 10 años, ¿cierto? La edad legal de trabajar es a los 10 años. Entonces el chico va a tener que dejar el colegio, va a tener que olvidarse de jugar, va a tener que olvidarse de ser niño
para comenzar a trabajar. 1 de cada 5 niños es una cifra alarmante, ¿no es cierto? Luego el idioma materno, entre los factores escolares está el idioma materno, si es el mismo idioma de enseñanza. Se ha hecho un estudio bien exhaustivo también acerca de el quechua. No está mal, o sea, no vamos a criticar el hecho de que el niño entra con quechua al colegio, a primaria, pero sí el hecho de que el quechua no es profundizado en el colegio, porque solamente el dominar estos signos, estos significantes de un idioma, quechua en este caso, que es su idioma primario, el estudiante va a poder lograr traducir y trasladar estos significados de su primera lengua a la segunda lengua, que va a ser el español y que va a ser el idioma de enseñanza en secundaria. Entonces, en muchos casos, en la zona rural, este también es un obstáculo, considerando además que algunos profesores tienen como lengua primaria el quechua, y que no, y ellos casi en tono de broma dicen, sí, les enseñamos quechuañol y de esta manera están aprendiendo 2 idiomas, pero no es así, ¿no es cierto? Luego la infraestructura, a nivel escolar, la infraestructura de las unidades educativas, por supuesto se ha visto que el tipo de escuela es importante, es muy importante, no solamente la infraestructura, sino la enseñanza que se da. Hemos hecho tests, hemos aplicado tests de lenguaje y de matemáticas que hemos estandarizado hasta cierto punto con los técnicos de la Dirección Departamental de Educación. Y hemos visto, bueno, la enorme diferencia que hay entre colegios públicos, privados y los de convenio también. La estabilidad escolar, que tiene mucho que ver con la propiedad privada, con la propiedad de vivienda de los chicos, la estabilidad escolar, eso influye. El clima escolar también, la relación con los maestros es un factor preponderante, y también la percepción que los chicos tienen acerca de las evaluaciones. Dicen, en mi colegio las evaluaciones no son justas, en mi colegio no se hacen evaluaciones. Eran declaraciones de chicos que ya estaban por pasar a secundaria, por ejemplo. La formación de directores y maestros es importante, y la percepción que el estudiante tiene acerca de la utilidad de los aprendizajes, ¿no? Claro. Dice, no me sirve de nada, he hecho todo primaria y no puedo redactar, no puedo hacer una carta, no puedo, entonces no me sirve para la vida, entonces no creo que ya pase a secundaria. Esas eran las declaraciones, la percepción de la utilidad de aprendizaje. Y el número de estudiantes por clase, que es un factor bien importante a nivel de Latinoamérica, y en Bolivia esta realidad es también muy palpable. En Cochabamba el tipo de unidad educativa entonces ha sido un factor cuyos resultados han resaltado, pública, privada y de convenio. La ubicación de la unidad educativa a nivel rural y urbano, y si cuenta o no con nivel secundario, porque hay unidades educativas muchísimas que tienen solamente el nivel primario y tienen que trasladarse a veces hasta la ciudad o hasta otras provincias para hacer el nivel secundario, y eso hace que los padres ya no puedan mantenerlo, por ejemplo, y que el chico tenga que buscar perspectivas para continuar estudiando en la noche o para dejar el colegio, ¿no es cierto? Bueno, esos son los factores y variables que hemos estudiado, los más importantes, porque hay muchas más variables que nos han permitido tener una base de datos bastante interesante. Muchas gracias, Cintia, por la respuesta tan completa y que permite también dimensionar el alcance de tu estudio, y ahí quiero consultar y preguntar justamente cuál ha sido la metodología que has empleado para realizar esta investigación doctoral. Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido intentar tener los datos más exactos posibles de los estudiantes efectivos en las unidades educativas, ¿no es cierto? La Dirección Departamental de Educación nos había brindado los datos de cuántos estudiantes habían en todas las unidades educativas, que en el momento de la investigación la cantidad de unidades educativas registradas en la Dirección Departamental de Educación eran 2.440. Entonces, de esas 2.440 unidades hemos ido, digamos, cirniendo en base a algunos criterios. Por ejemplo, si
eran unidades educativas que contaban con más de 5 estudiantes, porque no valía la pena llegar, por ejemplo, hasta Tapacarí para estudiar la realidad de 5 estudiantes o menos, ¿no? Luego si contaban con primaria y secundaria o si solo contaban con primaria. Luego hemos visto que no nos hemos fijado mucho en las distancias que teníamos que recorrer. Yo he trabajado con 20 encuestadores que eran estudiantes de la normal. Solamente con 20 estudiantes hubiéramos podido llegar quizás a más unidades educativas, pero hemos tenido un número bastante representativo, no solo de unidades educativas, que han sido 200, tanto en la zona rural y urbana, como en los 3 tipos de colegio, ¿no? Público, privado y de convenio. Y que, bueno, como decía hace rato, la base de datos y todos los datos que hemos recabado nos han permitido tener una muestra lo suficientemente representativa para poder generalizar hasta cierto punto los resultados que hemos tenido a nivel estadístico. Hemos hecho estudios de regresión logística simple, multinivel, y he tenido la suerte de contar con este apoyo estadístico en la Universidad de Bélgica, que yo no sabía manejar este programa específicamente, pero allá he tenido la oportunidad de tener resultados bastante precisos, ¿no? Y como decía, todos los resultados, como te comentaba antes de la entrevista, Claudia, una sola de estas variables, un solo de estos factores que hemos estudiado permitiría hacer una tesis de licenciatura, por ejemplo, o de maestría, contando con los datos que se tienen y por ser el tema tan importante a nivel educativo y social, ¿no? La deserción escolar ya no solamente es estudiada a partir de la escuela, como se hacía hace unos 10 o 15 años, sino que es un tema abordado por la psicopedagogía, por la psicología, por la economía y por muchas otras disciplinas, por la pedagogía social, que es lo que hemos estudiado, que nos permite... bueno, es un tema abordado por todas estas disciplinas, ¿no? Perfecto, Cintia, realmente es un abordaje metodológico bastante riguroso, en el que además, según lo que también me habías comentado antes de la entrevista, también has hecho entrevistas y has hecho todo un abordaje también de índole cualitativo, con toda la riqueza de estos datos cuantitativos, que sin lugar a dudas dan cuenta de una muestra, como bien lo decías, suficientemente representativa, en el que además has abordado diferentes realidades, y creo que eso es muy importante en una investigación, esa rigurosidad estadística que nos permite, como bien decías, tener datos además fidedignos, confiables, datos empíricos para poder abordar esta realidad tan importante como es la del abandono escolar en el caso de Cochabamba. Exactamente, ¿no? Claudita, y quisiera añadir aquí que en esta investigación se han entrevistado casi 16,000 personas, entre padres de familia o tutores, como te decía, muchos de los chicos estaban viviendo con el abuelito o con el hermano mayor, directores de colegios, profesores de lenguaje, de matemáticas y los mismos estudiantes, ¿no? Entonces ha sido como han llamado en Bélgica, ha sido una maratón científica, porque ha sido casi como una campaña de vacunación con casi 16,000 personas que han participado en esto, ¿no? Y eso también nos da la pauta de la riqueza de datos que hemos obtenido, ¿no? Gracias, Cintia. Sabemos que el tiempo es corto, pero sí me gustaría que podamos, a modo de recapitular, que nos puedas narrar los principales hallazgos de esta investigación, los principales factores que has podido identificar en el caso cochabambino, los que principalmente inciden en el abandono escolar, y sin lugar a dudas vamos a, como bien te decía, planificar otro programa para seguir conversando del tema. Muy bien, Claudita, sí voy a tratar de ser lo más concisa posible en esto de los resultados. Puedo abreviar los resultados, que son muchísimos, en que el tipo de establecimiento
Esto se sabe cuando uno se da una vuelta por las instituciones públicas, por las unidades educativas públicas en la zona rural, por ejemplo. Se ve que el tipo de establecimiento y el factor socioeconómico son dos factores íntimamente ligados y preponderantes para la deserción escolar, ¿no es cierto? Que no solamente inciden en la deserción escolar. Lo triste es que es una realidad del más del 80% de los estudiantes de Cochabamba y probablemente en Bolivia, que están aglutinados en la red pública educativa. La baja calidad educativa del 80% de la población estudiantil, tanto en primaria como en secundaria, les ofrece pues escasas posibilidades de éxito escolar. Y no solamente esto, sino aumenta el riesgo de abandono escolar y las bajas probabilidades de inserción laboral eventualmente, ¿no es cierto? Porque está estudiado por la CEPAL y por la UNICEF, de que se necesitan mínimo 10 a 11 años de escolaridad para poder acceder con mejores perspectivas laborales y salariales al mercado de trabajo, ¿no? Y todo esto va en detrimento de lo que se ha postulado en los objetivos del milenio para el desarrollo, de cuyos principios son parte de las políticas públicas en Bolivia. Entonces son todas estas cosas que se tendrían que tomar en cuenta a nivel macro, que es el sistema, a nivel meso, que es la institución educativa, y a nivel micro, que son los hogares, y que tenemos resultados en estas tres dimensiones. Por eso es que es un fenómeno multifactorial y multidimensional, porque son distintas dimensiones que participan en esta problemática, en este fenómeno, y distintos factores, como hemos visto, que nos hemos quedado cortos en estudiar los factores que inciden en este fenómeno social, ¿no? Muchas gracias, Cintia. Como bien advertía, el tiempo es corto. Sí me gustaría que de manera muy sucinta me puedas compartir los principales aportes de la investigación en uno de estos niveles que mencionabas, ¿no? Porque además lo valioso de este estudio es las recomendaciones específicas que has hecho en términos de política pública para que sea tomada en cuenta por las autoridades de educación, ¿verdad? Entonces, me gustaría ir cerrando el programa justamente con eso. Muy bien. Bueno, a nivel macro, como habíamos dicho, comenzaremos diciendo que el estudio que se ha hecho durante 4 años, además, no ha sido un estudio corto, durante 4 años en los que hemos tenido la oportunidad no solamente de relevar estos datos estadísticos, sino también de hacer, como tú decías, encuestas, entrevistas a autoridades, a padres de familia y a los chicos que han abandonado el sistema y que trabajan en talleres, en mercados, etc. El contar con esta base de datos ha sido el principal aporte, y eso nos ha permitido plantear algunas recomendaciones. A nivel macro, una de las principales recomendaciones que hemos hecho es que se tome en cuenta el tema del abandono escolar como política pública, como política de mejora del sistema educativo, y que estos factores sean puestos bajo la lupa y que se vea y que se hagan, se creen, se elaboren, se diseñen políticas públicas y sociales que aglutinen todos estos factores y que se haga un trabajo conjunto, ¿no es cierto? Esto tiene que partir definitivamente del sistema educativo. Luego se ha visto, por ejemplo, que se tiene que contar, es muy importante contar con registros estadísticos lo más precisos posibles en las direcciones departamentales de educación, donde llegan los registros de los colegios. Hemos tenido diferencias y brechas muy marcadas entre los datos que nos daba la Dirección Departamental de Educación y los datos que nosotros recabábamos en los colegios, donde tenían menos estudiantes, por ejemplo, o más estudiantes de los que se planteaban, de los que estaban registrados en relación a los estudiantes efectivos. Gracias, Cintia. No tenemos unos minutos más. Bueno. Sí, Cintia, lamentablemente es
el tiempo es bastante corto, pero con el compromiso de en otra oportunidad poder ahondar en estos importantes hallazgos. Y quiero aprovechar también estos últimos minutos del programa para invitar a quienes estén interesados en conocer más de esta investigación. Ha sido también un producto de esta investigación este libro, que lo pueden encontrar en la biblioteca del Centro de Estudios Superiores Universitarios, que estamos en la calle Calama, entre Esteban Arce y Nataniel Aguirre. Y en otra oportunidad, querida Cintia, quiero comprometerte para ahondar en tan importante investigación y en este aporte que has hecho a la sociedad y a la educación, y no solamente en Cochabamba, sino creo que es un estudio que por sus resultados puede ser replicable a nivel nacional, además en los hallazgos, ¿no? Muchísimas gracias y mil disculpas porque nos ha faltado el tiempo. Muchas gracias a ustedes, gracias Claudita, mil gracias por esta oportunidad y esta cobertura. Gracias amigos, amigas, estaremos en otra oportunidad con De Cursos TV, hasta la próxima.